Cuando miras al cielo, no creo que el bando ucraniano lo esté haciendo muy bien, porque prácticamente se ha quedado sin defensas aéreas. Están casi sin interceptores Patriot PAC-3 y THAAD. Ahora están usando otros tipos de sistemas, algunos de origen alemán y otros de origen francés, pero no tienen tantos. Me cuesta entender cómo vas a seguir librando una guerra cuando, al llegar ya al cuarto año y medio, de hecho no tienes prácticamente ninguna defensa aérea sobre tu capital. ¿Cómo sigues intentando mantenerte a flote? Tu comentario da plenamente en el clavo, pero pasaste por alto un punto muy importante: la campaña aérea rusa contra Odessa y los demás puertos del Mar Negro. Los rusos han cerrado prácticamente todos los puertos ucranianos del Mar Negro, y Ucrania es ahora un país sin salida al mar. Y teniendo en cuenta todos los productos agrícolas e incluso industriales que pasaban por esos puertos, así como el hecho de que gran parte del material militar entraba por ellos, esto está teniendo un impacto enorme en la economía ucraniana. Es muy importante entender que Ucrania está siendo devastada. De como un lado fue que en el campo de batalla es un país que está estando. This is a country that's being wrecked. It has suffered hundreds of thousands of deaths. Ha sufrido cientos de miles de muertes y muchas más bajas además. Sus ciudades están siendo destruidas. Su red de transporte está siendo destruida y se está convirtiendo en un país sin salida al mar. Eso está teniendo enormes consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas se notarán en el campo de batalla. Lo único que mantiene a flote a este país desde el punto de vista económico y por supuesto también militar es toda la ayuda que Occidente está dando a Ucrania para que pueda seguir actuando como ariete contra Rusia. Pero el resultado final es que este país más pequeño y más débil, Ucrania, está siendo devastado. Es absolutamente horrible lo que le está ocurriendo a Ucrania. Eso a nivel general. Pero luego, si bajas y miras lo que está ocurriendo en el campo de batalla, hay innumerables informes que dicen, y son informes que proceden más del lado ucraniano que del ruso, que Ucrania no tiene suficientes efectivos para desplegar una presencia densa en el borde avanzado de la zona de combate. Así que hay grandes agujeros o brechas en las líneas del frente que los rusos están aprovechando. Y, dado el problema de la evasión del reclutamiento que tienen los ucranianos, y el problema de las ausencias sin permiso que también tienen, no hay forma de que vayan a encontrar los efectivos necesarios para llenar las filas en el frente y desplegar una presencia densa en el borde avanzado de la zona de combate. No va a ocurrir. Y luego hay que unir eso al hecho de que usted decía que cuando se observa el equilibrio de la artillería, se ve quién tiene bombas planeadoras y quién no las tiene, es de Strelin, y así sucesivamente. Es difícil imaginar que los ucranianos puedan ganar esta guerra en el campo de batalla. Y si a eso le sumamos lo que decía sobre lo que le está ocurriendo a Ucrania, a la economía ucraniana, y también lo que están haciendo los rusos con su campaña aérea contra la red de transporte, vemos lo difícil que se ha vuelto para los ucranianos trasladar fuerzas desde las zonas de retaguardia hasta las líneas del frente. Podríamos seguir y seguir. Y luego está lo que ocurre con el apoyo occidental a Ucrania. Estados Unidos en este momento no está ni de lejos tan entusiasmado con ayudar a los ucranianos como lo estaba en la época de Biden e incluso en los primeros tiempos de Trump. No estamos prestando el apoyo que prestábamos antes. No tenemos las municiones, no tenemos los Patriot, como acabas de decir. Y luego miren a los polacos. Hoy hay un amplio artículo en The Guardian sobre cómo los polacos se han vuelto contra los ucranianos. Cuando empezó la guerra, los polacos estaban entre los apoyos más firmes de Ucrania, tanto política como militarmente. Les dieron mucho equipamiento. Los polacos han dado un giro de 180 grados. La gente debería leer ese artículo de The Guardian. Y debería pensar cuál será el futuro del apoyo europeo en países como Francia cuando Macron deje el cargo en 2027. Y Alemania, donde AfD avanza,
y las clases gobernantes de las últimas décadas no parecen tener mucho futuro. Si unes todas estas piezas, no veo cómo se puede contar una historia optimista sobre que Ucrania acabe ganando esta guerra, o siquiera frenando a los rusos de alguna manera significativa. Y mi última observación sobre esto es que todo lo que hagan Occidente y los ucranianos para aumentar la apuesta contra los rusos solo da a los rusos un incentivo mayor para tomar más territorio y endurecer las condiciones. Tú y yo hemos dicho esto, por supuesto, hasta la saciedad. Pero hacer que Ucrania siga actuando como ariete y hablar de, ya sabes, expulsar a Rusia del grupo de las grandes potencias no va a ayudar a los ucranianos. Va a empeorar una mala situación. Dicho de otro modo, va a hacer que una situación terrible sea mucho peor. Sí, no es solo una mala situación, pero todavía hay quienes en Occidente no parecen dispuestos a reconocer la realidad de la que acabas de hablar. Porque solo con ese breve comentario que acabas de hacer, cualquier persona racional diría que tenemos que buscar la paz. Tenemos que poner fin a esto lo antes posible, porque lo único que vamos a conseguir es causar más bajas, perder a más gente, perder más territorio, etc. Así que detengamos la hemorragia ya, porque del contrario, quedaremos totalmente destruidos. Pues eso no es lo que está ocurriendo. De hecho, en ese mismo 35º aniversario, no solo estaba Mike Pence haciendo algunos comentarios. Esto es del Atlantic Council. Están diciendo, oye, ¿sabes lo que de verdad tenemos que hacer? Tenemos que aumentar las donaciones de interceptores para cubrir las carencias, al tiempo que ayudamos a Kiev a atacar las rutas de suministro, los puntos de lanzamiento y las instalaciones de producción que hay detrás de la campaña de misiles de Rusia. Así que están diciendo, escuchad, sé que andan algo escasos de defensa aérea. Démosles todo el resto del material que tenemos y de ese modo seguiremos atacando los puntos de lanzamiento, etc. Pero he estado mostrando esto recientemente y creo que el contexto aquí es súper importante. Veamos de qué estás hablando. Lo que Rusia ha estado haciendo en este pequeño círculo rojo de Ucrania durante los últimos aproximadamente 3 años ha sido atacar sistemáticamente todas esas mismas categorías una y otra vez, y aún así no ha conseguido que Ucrania se rinda. Y ahora Ucrania, en los últimos meses, acaba de empezar a atacar algunas de esas mismas categorías en Rusia. Pero no sé, Rusia es un poco más grande, así que tienen que dispersar esas cosas. Y la idea de que el pequeño vaya a aguantar una pequeña fracción de esos drones y misiles, pero que el grande vaya a derrumbarse de alguna manera, sencillamente no me parece que tenga mucho sentido. Tienes toda la razón. Quiero decir, en primer lugar, apenas tenemos ejemplos, si es que hay alguno, en los registros históricos de campañas aéreas por sí solas que hayan hecho que países se rindan. Hay que derrotarlos en el campo de batalla para que el otro lado se rinda. Como señalabas, los rusos llevan golpeando a Ucrania desde hace muchísimo tiempo. Han infligido ataques devastadores contra Ucrania, desde el aire, desde que empezó la guerra. Y, si acaso, la intensidad y el número de esos ataques no han hecho más que aumentar con el tiempo. Y eso no ha hecho que Ucrania se rinda. ¿Por qué iba a pensar alguien que una campaña aérea ucraniana basada principalmente en drones, no en misiles balísticos ni en bombas planeadoras, principalmente en drones, y desde luego algunos misiles de crucero, pero sobre todo drones, va a hacer que los rusos se rindan o va a crear una situación en la que la población se levante y derroque a Putin? Creo que esa es la idea básica, que la población rusa es débil. No les gusta esta guerra. No están contentos con Putin. Lo único que tenemos que hacer es dejarles eso bien claro. Se rebelarán. Putin se irá. Y entonces, por supuesto, quien sustituya a Putin será un gatito manso. Y quiero decir que si Putin
tiene un sustituto, no será ningún gatito manso. I mean, if Putin has a replacement, it won't be a pussycat. It will be somebody who thought that Putin was a pussycat. Será alguien que pensaba que Putin era un gatito y que ya es hora de subir realmente la apuesta. Claro, lo que Putin está haciendo ahora es precisamente subir mucho la apuesta. Quiero señalar otra cosa sobre esto, Dani. Desde hace tiempo sospecho, y no estoy 100% seguro de tener razón, pero creo que la tengo, que la lucha entre Syrski y el ministro de Defensa, cuando Zelensky destituyó al ministro de Defensa y luego se vio obligado a destituir a Syrski, ya no fue tanto una lucha motivada por diferencias de personalidad. Puede que eso fuera cierto. Creo que lo que ocurrió fue que el ministro de Defensa, ¿cómo se llamaba? Fedorov. What was his name? Fedorov? Fedorov. Fedorov was deeply interested in committing. Fedorov estaba muy interesado en dedicar una gran cantidad de recursos valiosos a la campaña de drones, y Fedorov creía que eso iba a conducir a la victoria. Syrski pensaba que lo más importante era ganar en el campo de batalla, o al menos frenar a los rusos allí, y quitar recursos valiosos del campo de batalla para la guerra de drones no tenía sentido. Pero a Fedorov, creo, respaldado por muchos en Occidente, le gustaba mucho esta idea de generar todo tipo de videos que mostraban a esos drones, ya sabe, haciendo explotar tal o cual objetivo dentro de Rusia. Y finalmente, la situación llegó a un punto crítico. Syrski se impuso ante Zelensky y destituyó a Fedorov. Y creo que se debe a que al final la campaña de drones no funcionó. Y Syrski creía que estaban en una situación más difícil que nunca en el frente. Y por supuesto Zelensky se vio entonces obligado a destituir a Syrski. Y tampoco puedo decir que esté 100% seguro de este juicio, pero creo que Syrski era un general bastante competente, si no muy competente. Creo que dadas las cartas que tenía no jugaba con una mano fuerte. Hizo un muy buen trabajo frenando las ofensivas rusas. No las detuvo, simplemente las ralentizó. Y los rusos no han logrado grandes avances, ni mucho menos. Y creo que gran parte de que Syrski era un general muy competente. Pero en fin, ahora ya no está. Y han empleado todos esos recursos tan valiosos en esta campaña aérea. Si yo hubiera estado al mando en Ucrania, habría puesto muy poco énfasis en la campaña de drones, de largo alcance. Me habría concentrado en fabricar drones para usarlos en el frente y en hacer todo lo posible por reforzar las fuerzas de primera línea. Todo ello con el objetivo de frenar la ofensiva rusa y convencer así a los rusos de que se sentaran a la mesa de negociación. No digo que hubiera funcionado, simplemente creo que de ese modo las posibilidades de éxito habrían sido mayores. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, es lo mismo una cosa que la otra, porque ¿de qué manera quieres morir más despacio? Porque más o menos ahí es donde estamos. Así que el argumento que planteabas es que no se puede ganar, hagas lo que hagas. Puedes hacerlo más despacio, o no sé, puede que no sea más despacio. Pero hay otro problema que se suma. Mencioné la situación del 75 aniversario, en la que Antony Blinken comentó que respalda al 100% a Ucrania y que va a dar las gracias a Ucrania. Se esforzó mucho, ya sabes, en explicar cuántos apreciamos. Estáis en primera línea, así que reforzando a Zelensky. Y sí, vosotros seguid luchando aquí. Y el vicepresidente Pence, el ex vicepresidente Pence, también estuvo allí. Y él también ha hecho muchas declaraciones muy positivas y optimistas. Acaban de cumplirse 35 años de la caída de la Unión Soviética. Desde entonces han apoyado y defendido su libertad todos los días. Nunca renunciarán a su libertad. Pero el verdadero desafío ahora son esos misiles balísticos que Rusia está empezando a lanzar. Creo que son prueba de su desesperación. El presidente Zelensky y el ejército ucraniano han cambiado recientemente la naturaleza de la guerra con su tecnología de drones. Han llevado los ataques directamente a Moscú y han hundido barcos en el Mar Negro. Pero ante los misiles balísticos de trayectoria elevada que lanza Rusia, van a necesitar interceptores, ya sean Patriot,
THAAD o de otras procedencias para superar el invierno. Ha llegado el momento de que Estados Unidos y nuestros aliados de todo el mundo libre se aseguren de que los tengan. ¿Por qué nos corresponde a nosotros asegurarnos de que ellos los tengan cuando ya no tenemos suficientes, ni siquiera para enviar a Ucrania? Ni siquiera tenemos suficientes para nuestra guerra con Irán, si volviera a recrudecerse. Quiero decir, ¿qué opina de este tipo de comentarios, tanto de Anthony Blinken como de Pence, y también del Atlantic Council, el de ahí que dice: sí, aumentemos las donaciones de interceptores para cubrir las carencias? ¿A dónde va esto? ¿Y qué valor tenemos tabris basir instrumentario de estos misiles importantes? ¿Por qué vernos de esa? Bueno, no queremos hacerlo y no vamos a hacerlo. No hay ninguna duda al respecto. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la guerra de Irán y de cómo equilibrar las cosas con la coerción militar? Está claro que Estados Unidos no quiere volver a la ofensiva militar, porque no tenemos el armamento. Hemos agotado muchísimas de nuestras valiosas municiones, y eso incluye los Patriot, los misiles PAC-3. Así que quiero decir, vamos a coger las valiosas municiones que nos quedan en lo que respecta a los PAC-3 o los Patriot. Quiero decir los Patriot y los PAC-3, sí, los PAC-3, y dárselos a los ucranianos. Ucrania no tiene ninguna posibilidad. No sé de qué está hablando Pence cuando dice que los rusos están empezando a lanzar misiles balísticos contra Ucrania. ¿Empezando? ¿Lo dice en serio? Esto no está empezando ahora, y no tenemos PAC-3 para darles. Y además, aunque les demos los PAC-3, como ya hemos comentado antes en este programa, estas cosas no son muy eficaces. La idea de que se trata de algún tipo de arma mágica que va a detener la campaña rusa de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, no es un argumento serio. Así que estoy de acuerdo contigo y con lo que has dicho antes, Danny. Hagan lo que hagan los ucranianos, están condenados. Pero aquí está, para mí, la parte desconcertante. Si tienes razón y no vamos a darles esta oleada de misiles Patriot, THAAD y lo que sea, porque no los tenemos, y los que tenemos desde luego no vamos a dárselos. Si no vamos a hacer eso, ¿por qué Pence dice esto? ¿Por qué Burnham dice esto? ¿Por qué lo dice el Atlantic Council? Bueno, ellos saben que no vamos a hacerlo. Y entonces sabes que, como puse en aquel primer titular, creo, antes aquí, la defensa aérea. Básicamente, las ciudades están indefensas. Al mismo tiempo, aunque Pence dijo que era una señal de desesperación, los rusos están ampliando y acelerando su producción de estos misiles. No solo no se están quedando sin ellos, ahora están produciendo aún más. Así que el equilibrio sigue inclinándose en contra de Ucrania. ¿Por qué seguimos hablando así, cuando no puede funcionar y no va a conseguir nada, salvo de la manera que tú has dicho que conseguiría? La cuestión de fondo, Danny, es que el discurso en Estados Unidos sobre asuntos de seguridad nacional, y esto incluye, por supuesto, la guerra de Irán y la guerra de Ucrania, está, en buena medida, desvinculado de la realidad. No sé qué más decir. Quiero decir, una de las conversaciones habituales que tú y yo tenemos en el programa gira precisamente en torno a cómo nuestras élites, ya sean las que gobiernan, gente de los medios o analistas de políticas públicas, pueden decir cosas que se parecen muy poco a la realidad, que no encajan con los hechos ni con la lógica. ¿Cómo puede ser? Esa es una pregunta que me haces constantemente. Y es difícil de responder porque uno se pregunta, ¿qué están pensando estas personas? Lo que dicen no se corresponde con la realidad. Quiero decir, ¿de qué está hablando Pence cuando dice que deberíamos dar más misiles PAC-3 a los ucranianos? Sabe que no los tenemos para dárselos, pero lo dice de todos modos. Sí, y es que sigo haciendo la pregunta, porque sigo esperando que haya algo que no haya tenido en cuenta, algún razonamiento lógico que recorra todo esto de forma indirecta, pero sigue sin haberlo.
Así que me cuesta entender cómo estas personas, supuestamente inteligentes, siguen diciendo cosas tan poco inteligentes. Pero ahí lo tienen. Déjenme mostrarles quién no está hablando así, el lado ruso. En primer lugar, miren, han llegado ofensivos adicionales por la zona de Sumy. Está en la parte norte de Ucrania. Es impávides a varios OTNs se lleva. Ahora están avanzando para cortar algunas de las líneas de suministro, y esas nuevas flechas rojas indican la nueva línea de ataque que Rusia está llevando a cabo allí arriba. Mientras tanto, la parte ucraniana ha intentado algunos contraataques en la zona de Limán, pero como todos los demás contraataques, se han desinflado. Así que, consigan lo que consigan durante poco tiempo, pierden más hombres en el intento. Pero los rusos lo detienen de inmediato y luego avanzan de nuevo para recuperarlo. También hay algunos movimientos adicionales en Zaporilla, en el sur, donde siguen avanzando ofensivamente. Y a lo largo de toda la línea de contacto, aunque no ha habido muchas ganancias territoriales, los misiles, los drones y la artillería siguen diezmando el número de tropas ucranianas. Vi ayer mismo un análisis detallado en vídeo que mostraba que el 97% de todas las bajas en esta guerra, justo a ambos lados de la línea, no se producen en el punto de contacto, sino lejos de él, en la zona gris. Así que Rusia ni siquiera tiene que conquistar mucho territorio, y aún así puede infligir estas enormes bajas gracias a su superioridad de fuego. Todo eso está relacionado, y los rusos no tienen reparos en decir en voz alta lo que van a hacer. Aquí tienen al embajador ruso, Nevencia, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que fue ayer, o quizá anteayer, cuando expuso de forma muy clara y abierta cuáles son sus objetivos. Seguimos mermando metódicamente el potencial militar del régimen de Kiev. Del 15 al 21 de agosto, llevaron a cabo un ataque masivo y 9 ataques grupales con armas de alta precisión y drones de ataque, dirigidos contra instalaciones de infraestructura militar. En ese mismo periodo, fueron alcanzados 14 buques utilizados en interés del ejército ucraniano, incluidos 2 petroleros, 10 cargueros de graneles y 2 patrulleras. No se engañen ni engañen a los demás. Las armas occidentales se envían a los puertos ucranianos a bordo de buques supuestamente civiles, camufladas como carga comercial. Fueron inutilizadas instalaciones portuarias empleadas para recibir y almacenar cargamentos militares y combustible. Esta es la realidad que Kiev prefiere ignorar. El ejército ruso avanza sobre el terreno y al mismo tiempo priva al ejército ucraniano de los medios para abastecerse. Quiero decir, ¿se limita a soltar palabrería o está diciendo un montón de cosas que no son verdad? ¿O eso es alguna versión de la realidad? No, creo que lo que dijo es básicamente correcto y encaja con el argumento que planteé antes en el programa sobre Rusia atacando los puertos del Mar Negro, los puertos ucranianos del Mar Negro. Y como señalé, eso dificultó mucho que los productos agrícolas e industriales producidos dentro de Ucrania llegaran a los mercados mundiales. Aproximadamente más del 90% de los productos agrícolas de Ucrania salen por el Mar Negro, y entre el 70 y el 75% de sus productos industriales y agrícolas en conjunto, salen por los puertos del Mar Negro. No se puede subestimar la importancia que tienen los puertos del Mar Negro para la economía ucraniana. Y de nuevo, la economía de Ucrania sustenta en buena medida el esfuerzo bélico. Además, y esto es de lo que hablaba el embajador, las armas llegan a Ucrania a través del Mar Negro. Se puede transportar muchísimo armamento en un buque de carga, y esos buques de carga que llevan armas ya no pueden utilizar esos puertos del Mar Negro. De nuevo, los rusos han convertido a Ucrania en un país sin salida al mar, y esto tiene enormes consecuencias económicas y militares. Y además, como dice, los rusos están destrozando la red de transporte, la red energética y demás dentro de Ucrania.
and so on inside of Ukraine. They've been purposely targeting, for example, gas. Han estado atacando deliberadamente, por ejemplo, gasolineras en la parte oriental del país, haciendo muy difícil que los coches y los camiones circulen por las carreteras para ir de un punto A a un punto B. Lo cierto es que, si se observa el equilibrio de poder aéreo, los rusos tienen una ventaja abrumadora en misiles balísticos, misiles de crucero, bombas planeadoras y, creo, incluso en drones. En ese ámbito, no tienen una ventaja abrumadora, pero sí tienen ventaja. En las demás áreas, misiles balísticos, misiles de crucero, misiles y obviamente bombas planeadoras, tienen una ventaja abrumadora. Y han estado utilizando esas armas sin reparo, especialmente desde julio de este año. Fue entonces cuando empezaron a atacar los emplazamientos de Odessa, los puertos de Odessa y los demás puertos a lo largo del Mar Negro. Así que, para ir cerrando esta parte, ¿cuánto tiempo podemos seguir con esta ficción? ¿Cuánto tiempo podemos seguir diciendo estas cosas sin sentido, como os acabo de mostrar? Y si os hubiera enseñado el de Andy Burnham, habríais pensado que él y Zelensky eran quienes estaban en lo más alto de todas esas categorías, en lugar de estar abajo del todo. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir la ficción antes de que la realidad acabe por imponerse? Bueno, hay que recordar que ya estamos en el 5º año de la guerra de Ucrania, y probablemente se podría contar una historia optimista desde el punto de vista ucraniano durante los 2 primeros años de la guerra. Pero yo diría que en los 2 años y medio más recientes estaba claro que los ucranianos estaban condenados. Sin embargo, durante estos 2 años y medio hemos seguido contando historias sobre cómo Ucrania está frenando a los rusos o, en realidad, derrotándolos. Y creo que no hay ninguna razón por la que no podamos seguir contando esas historias hasta que llegue el día en que Ucrania pierda claramente en el campo de batalla. Como llevo diciendo mucho tiempo, y sé que estás de acuerdo con esto, esta guerra se resolverá en el campo de batalla. Y llegará un momento, en algún punto, en que quede claro que Ucrania ha perdido. Habrá un armisticio y tendremos un conflicto congelado. Y entonces será imposible seguir contando estas historias tan fantasiosas. Pero creo que hasta que llegue ese momento la gente seguirá defendiendo estos argumentos sobre lo bien que le está yendo a Ucrania. Por cierto, Daniel, creo que si comparas la guerra de Ucrania con la guerra de Irán, en lo que respecta a Irán, la mayoría de los analistas y de los responsables políticos que hemos perdido en Irán, el discurso sobre Irán a estas alturas me parece mucho más racional y lógico que el discurso sobre Ucrania. Seguimos sosteniendo, y los europeos siguen sosteniendo, quizá las élites occidentales en general, que Ucrania puede resistir y que los rusos no lo están haciendo muy bien. Y que si simplemente hacemos esto, aquello y lo otro, ya sabes, les damos sistemas PAC-3 o lo que sea, todo va a salir mucho mejor de lo que la mayoría espera. Desde luego, mucho mejor de lo que pensamos pesimistas como tú y yo. Todavía se oye mucha de esa retórica respecto a Ucrania, pero en lo que respecta a Irán, creo que la gente entiende que estamos en serios problemas y que el otro bando, los iraníes, lleva ventaja. Quiero decir, creo que la mayoría de la gente reconoce que ya no nos queda ninguna opción militar. Eso se acabó. Y que ahora hemos llegado a esta campaña de estrangulamiento. Y como dije antes, creo que si miras a los medios, hay muy poca gente en los medios, prácticamente nadie en el ámbito público, que defienda que esto vaya a funcionar. Y eso incluye a muchos expertos, a mucha gente que sabe más que tú y yo sobre bloqueos y sobre cuáles son sus efectos en la economía de un Estado. Así que creo que hay mucho más realismo, con R minúscula, respecto a Irán que respecto a Ucrania. Bueno, es un poco irónico que Bessent en sus comentarios dijera que esto era para la asfixia del régimen iraní. Y con el tiempo,
bien puede ser que acabemos asfixiándonos financieramente nosotros mismos al intentar imponer estas medidas. Pero, como con todas estas cosas, supongo que seguiremos observando para ver a dónde lleva esto. Pero como siempre, le estamos muy agradecidos por aportar al menos algo de realidad a la ficción que hay aquí, porque necesitamos mucho más de eso. Realismo ofensivo, hablando de ello, con R mayúscula en este caso. Aquí tienen el canal de YouTube de John, donde da algunas charlas cada semana más o menos, y también tiene un Substack. Podéis ver ambas cosas. Seguid a John, Realismo Ofensivo, me encanta. Muchas gracias, John. Esperamos verte la próxima vez. Ha sido un placer, Danny, y yo también lo espero con ganas. Y volveremos a veros esta tarde, a las 2, cuando Matt Ho estará de nuevo con nosotros. Nos traerá sus observaciones sobre algunas de estas cuestiones clave que estamos viendo. La guerra de Irán, Estados Unidos quedando fuera de las conversaciones. ¿Qué está pasando? Volved para ver entonces a Matthew Ho. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. Matthew Ho then. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.